Luisa García, una de las cosas que más me sorprende y me gusta, aparte de esa coincidencia con la comunicación, es que tiene una pasión muy parecida a la que hemos tenido en Canal CEO y que yo misma he desarrollado, que es el hablar de inclusión, de mujer, de liderazgo, de cómo las mujeres llegan a la capa directiva, y bueno, pues de eso también vamos a hablar. Está reconocida como una de las 100 CEOs más influyentes en LinkedIn, está premiada por su compromiso, como os decía, con la igualdad de género. Tiene una carrera profesional en la que ha trabajado en Estados Unidos, has trabajado en Latinoamérica, has trabajado por Europa, es decir, que tiene una visión internacional muy interesante. Y hoy me he levantado por la mañana y me he acordado de que había leído una cosa de una entrevista que le hicieron a Luisa, y ella decía, le preguntaban en la entrevista, no sé si te acordarás, te preguntaban qué te inspiraba, ¿no? O qué cosas te inspiraban. Y una de las respuestas que daba Luisa en la entrevista es que le inspiraba pues José Antonio Llorente, ¿no? Fundador de Llorente y Cuenca. Entonces yo esta mañana he dicho, voy a ir a ese joyero que tenemos las mujeres, ¿no? Con las cosas, ¿no? Y he sacado este anillo, no sé si os gustará este anillo, pero este anillo en un encuentro, éramos 7 personas comiendo en Segovia. Y estaba José Antonio inspirándonos, ¿no? Y estábamos ahí en el lugar donde se puede ir a comer a Segovia, os podéis imaginar, en José María, ¿no? Y era un encuentro en el que José Antonio iba acompañado de su mujer, y en la conversación pues surgió, como éramos poquitos, le dije a su mujer, oye, ¿qué anillo más bonito llevas? ¿Y sabéis qué hizo? Hizo así. ¿Te lo regaló? Totalmente. Y me dijo, toma, para ti. Bueno, conociendo a Irene no me sorprende nada, porque la generosidad es increíble, ¿no? Virtudes destacadas. Y además es que me dijo Irene, es que me lo compré en el MoMA. Y te doy este anillo porque me has dicho que te gusta y me encanta que lo hayas dicho así, que lo hayas dicho porque es verdad que me gustó, ¿no? Así que hoy he ido a buscar el anillo que me recuerda a vuestro fundador, y un recuerdo para él, que si él te inspira, a mí también, porque a la generación de periodistas ha inspirado muchísimo, ¿no? Su figura, y hoy ya no está, pero ha dejado un legado muy importante que seguro que nos vas a contar cosas sobre ello, ¿no? Esa mirada global que tiene Luisa de propósito, de empatía, de anticipación, de coherencia en todas las cosas que lleváis a cabo desde JIC. Es socia y lleva la parte de Corporate Affairs, consejera en la compañía que, como bien sabéis, no lo he dicho, pero ya sabéis que es una de las mayores consultorías en comunicación y asuntos públicos en España y de habla hispana, en Latinoamérica, bueno, y como ya lleváis casi más de 10 años en Estados Unidos también, creo. Somos la más grande de España y estamos entre las 35 primeras del mundo. Fantástico, pues ahí ese apunte para que todos sepáis sobre Luisa, que además ha tenido la oportunidad de trabajar con las principales empresas del IBEX. Así que, dicho esto, más o menos, seguro que me dejó muchas cosas de tu trayectoria, pero como es así en formato informal, es el último desayuno, es así, estamos como ¿no? Ya más relajados, pues no voy a hacer una lectura de bios muy extensas. Así que vamos a hablar Vamos a empezar con algo que a mí me gusta siempre cuando ya llevamos una trayectoria, preguntar a CEOs y a directivos, que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y qué sigues teniendo en tu forma de liderar hoy? Pues no es muy original, porque seguro que lo habéis escuchado otras veces, aquello de rodéate de gente que sea mejor que tú. Me lo dio un cliente que fue uno de mis primeros clientes cuando me fui a Panamá, y con quien sigo siendo buena amiga, y creo que tiene mucha razón. Creo que la capacidad de un buen líder parte de saber en qué eres bueno personalmente, pero en qué son mejores otros y cómo te complementa tu equipo, ¿no? A partir de ahí, claro, tu potencia se refuerza hasta el infinito, e incluso aquellos que son mejores en tus fortalezas, porque yo creo que una cosa, y es muy de nuestra casa, muy de JIC también, esa idea de que te empujen desde todos los lados y que tengas por debajo gente con muchas ganas de crecer para que tú puedas dedicarte a otras cosas, para que enseguida te estén diciendo, oye, de esto ya me ocupo yo, y tú sigue avanzando por otro lado, en lugar de quedarte en una zona de confort. No es un reto fácil, porque la gente que es mejor que tú también te exige, también tiene oportunidades de crecimiento en otros lugares, por tanto, como empresa tienes que hacer un esfuerzo mayor
en retenerles. Como empresa tienes que crecer para que existan esas oportunidades, pero creo que es lo que más recompensa tiene, con muchísima diferencia. Rodéate de gente mejor que tú, pero luego si lo pasamos a ti misma, ¿no? Tú dices una cosa que me ha gustado mucho en alguna entrevista que he visto, que es que cuantas más cosas haces, más cosas haces. Es una frase sencilla, pero como yo, para los que también conocéis un poco nuestra actividad, sabéis que soy muy de acción, pues eso he dicho, ostras, esta casi podría ser mía, ¿no? Pero voy a ser un poco egoísta en este sentido, y como cuando la leí voy a preguntarle... Quédatela. Me la quedo, pero voy a ser egoísta en el sentido de que te quiero preguntar, porque siempre he pensado que cuantas más cosas haces, tiene sus riesgos. Entonces, te quiero preguntar qué riesgos hay en nuestra forma de ser, a veces en nuestra personalidad como líderes, ¿no? Incluso también en las empresas, cuando hacemos muchas cosas, ¿no? Cuando ese parar a pensar no tiene el espacio correcto. Bueno, yo es que, creo, mi manera de mirar el cuantas más cosas haces, no significa desenfocarte, no significa decir que sí a todo, no significa no dejarte ayudar o no delegar, significa hacer ese ejercicio de reflexión cada cierto tiempo. Yo, por ejemplo, aparte de los procesos de planificación empresarial, me hago todos los años un plan personal y una cierta reflexión, y he aprovechado ahora el fin de semana largo de diciembre para hacer eso, que me lleva a tener al menos una idea. Luego los acontecimientos te obligan a adaptarte, ¿no? De en qué me quiero enfocar, de qué quiero aprender, en qué iniciativas quiero estar. Y claro, cuando miras esa foto vas a encontrar cosas para dejar de hacer, pero también cosas en las que, proyectos, iniciativas, en las que lo que tienes que hacer es dejarte ayudar de otra manera. Otra frase que a mí me gusta es aquello de: cuando sientes que tu plato está demasiado lleno, haz el plato más grande. Y la manera de hacer el plato más grande, pues significa tener buenos socios, significa tener buen equipo, significa ahora en la introducción de la transformación, ¿no?, que viene de la tecnología, pues significa decir, oye, ¿qué tareas puedo automatizar con inteligencia artificial para liberar ese espacio y dedicarme a otra cosa? Entonces, no es un ejercicio solo de acumulación, es un ejercicio de reflexión y de expansión, tanto en la vida profesional como en la personal, que además yo siempre pienso que es bueno que estén muy entrelazadas, que esa manera de hablar de la conciliación o de las vidas como si fueran compartimentos estancos, en mi opinión, es una manera de perder disfrute de ambas cosas, ¿no? Y más en estos tiempos donde la tecnología, para empezar, nos permite ser mucho más flexibles en cómo organizamos nuestros días, desde dónde trabajamos, cómo trabajamos. Absolutamente, somos uno, y a veces nos olvidamos, empezamos, ¿no?, desde lo personal o desde lo profesional. Voy a entrar en la cuestión en la que tú eres muy experta, que es todo el tema de asuntos públicos. Y en ese sentido te quería preguntar, porque según vuestro radar de riesgos corporativos de JIC, más del 60% de las compañías siguen actuando, decís vosotros, de forma reactiva ante las crisis o ante la incertidumbre, ¿no?, en momentos de transformación como el que estamos viviendo, ¿no? Luisa, ¿qué necesita cambiar la mentalidad de un CEO o de un directivo para pasar de gestionar el riesgo a diseñar lo que vosotros llamáis, y tú especialmente, que te gusta mucho eso, antes me decías, las estrategias antifrágiles? Exacto. Mira, el concepto antifrágil viene con la realización de que estamos en este entorno de permarriesgo, de incertidumbre, de volatilidad y de cambio aceleradísimo, ¿no? Siempre hemos estado cambiando, pero ahora tenemos esa sensación de que las cosas pasan muy rápido. Es más fácil entenderlo viendo cómo nos preparábamos antes. Antes en las compañías mirábamos lo que nos podía pasar y, en el mejor de los casos, hacíamos nuestros mapas de riesgos pensando en qué probabilidad hay de que algo malo pase y qué impacto, normalmente financiero, porque además te lo pedían las compañías de seguros, entonces tenías como que empezar por ahí, y qué impacto va a tener eso. Y a partir de ahí, ¿cómo nos preparamos para, en caso de que pase, minimizar sus consecuencias? Por ejemplo, con una póliza de seguros o, por ejemplo, con un manual de comunicación de crisis, insisto, en el mejor de los casos. Claro, en el mundo en el que vivimos ese ejercicio es imposible e insuficiente, pero además es imposible e insuficiente por la cantidad de riesgos y lo rápido que suceden, pero además es una pérdida de oportunidad, porque
Si tú empiezas a mirar esos riesgos con una perspectiva más anticipatoria, puedes convertirlos en oportunidades y puedes convertir tu capacidad para anticiparte y estar preparado en una fortaleza competitiva. ¿Cuál es la clave? La clave es entender que el impacto de un riesgo no es solamente financiero o no es solamente operacional, tiene mucho que ver con la reputación. Y la reputación, ahí va la otra diferencia de pensamiento. Y tú me cortas, porque yo con esto me apasiono y me enrollo y me quedo mucho rato. Muchas veces pensamos que el gap reputacional es la diferencia entre lo que somos y cómo nos perciben. Y entonces nos esforzamos en llenar al otro de información para que nos conozca mejor. Eso es importante, esa tarea hay que hacerla. Pero realmente el gap y sobre todo los riesgos reputacionales vienen de la diferencia entre cómo nos perciben y qué expectativas tienen con respecto a nosotros. Y no solo a nosotros, sino a nuestro sector de actividad, a la actividad empresarial en general. Entonces, en parte gracias a la tecnología, porque hoy podemos, en el mundo digital que tiene muchos desafíos, pero también escuchar lo que está pasando, procesar volúmenes de información mucho más grandes, y luego las técnicas de siempre, cualitativas, cuantitativas, tú puedes empezar a entender qué espera la gente de mí. Y eso te permite decir, ¿y si yo me preparo para responder mejor a esas expectativas? Ya no solo para cuando algo malo suceda, sino para ir por delante de eso que pueda suceder. Ahí estás siendo antifrágil. Vale, pues entonces, y como me has dado antes permiso para decir tú, si yo te doy alguna respuesta que te sugiera otra pregunta, pues me lo has puesto bien para no seguir el guión y preguntarte. En esa diferencia entre cómo te percibe y la expectativa Sí. o sea, que tienen de ti, ¿en qué fallan las compañías en materia de reputación? Bueno, creo que sobre todo en no escuchar lo suficiente. En no escuchar lo suficiente, no solo lo que dicen de ti, sino lo que está pasando en la sociedad antes de que te implique. Por ejemplo, ¿existe una expectativa en la sociedad con respecto al rol que debería jugar una industria en un momento de crisis o de recesión? ¿O existe una expectativa distinta en función de determinados grupos sociales? Nosotros hemos lanzado una iniciativa que se llama The Next Mindset, que tiene que ver con esas grandes conversaciones que suceden en nuestras sociedades y que cambian la foto de cómo funcionamos, conversamos y actuamos como consumidores, como votantes, como creadores de contenido, ¿no? Entonces, necesitamos aprender a escuchar distinto, realmente. En esa idea del Next Mindset, comentabas que es verdad que bueno, la reputación y la transformación está en momentos de transformación. Totalmente. Hay más peligro para la reputación, ¿no? Por no hacerlo bien. Entonces ahí te quería preguntar, porque ayer mismo estábamos en este espacio también en Knowaway, en un evento en el que surgió una cuestión en relación a que tampoco estaba en el guión, pero que me voy a atrever. Surgió una situación en cuanto a que cuando la sociedad tiene cada vez más información, y hay algunas compañías, especialmente compañías del IBEX, en las que se puede estar dando una especie, como decía un directivo, la Rusia de los zares, ¿no? En la que las condiciones salariales del CEO o de los consejeros están muy desorbitadas, o hay mucha diferencia respecto incluso al middle management de la compañía, ¿no? Entonces, ¿cómo se va? ¿Tú crees que esto está preocupando en los consejos o esto no está preocupando en los consejos? ¿No es algo que realmente se esté viendo ese gap o esa un poco falta de coherencia? Porque claro, nos exige la sociedad transparencia, pero después vemos algunas cosas que dices, no sé si esto es coherente o es lógico, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco si eso está preocupando y si eso afecta a la reputación de una compañía. Sí, que sin duda es un muy buen ejemplo, además, de cómo lo puedes convertir en una oportunidad, no desde la perspectiva de decir voy a ser yo el que cuente todos los salarios con todo nivel de detalle, sino de una mirada un poco más sofisticada. La transparencia
en algún momento fue una fortaleza, una ventaja competitiva porque había pocas compañías. No sé si os acordáis, aquellas primeras compañías, por ejemplo, que decían la trazabilidad absoluta desde donde me proveo de mis materias primas al producto final, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de una firma de moda en Estados Unidos que escaneabas el código de barras y te decía esta lana viene de no sé dónde y no ha sido fabricado este jersey por mano de obra infantil en no sé dónde, Eso yo creo que afortunadamente ya no es una fortaleza, es algo que la sociedad ha interiorizado y se convierte en una obligación. Nadie te va a dar las gracias por ser transparente. De la misma manera que si lo piensas, dices, una aerolínea tiene que ser puntual, nadie te va a dar las gracias por ser puntual, se espera de ti, ¿no? Igual que se espera de mí que en mi compañía las nóminas se paguen a tiempo, ¿no? Y no espero que los trabajadores me den las gracias y me aplaudan por hacer lo que me toca hacer, ¿no? Que en algún momento a lo mejor lo fue. Entonces, además ahora hay una obligación legal con respecto a dar un paso más en la transparencia con respecto a salarios. Bueno, puedes verlo desde la perspectiva antigua de me voy a preparar para si algún día me critican porque el sueldo de mi CEO sea 10 veces lo que es el sueldo de mis mandos intermedios, o puedo anticipar que eso puede suceder y voy a empezar como mínimo a pensar cuál es mi narrativa con respecto a por qué se da esa situación, con respecto a cuál es el benchmark con respecto a mi sector, con respecto a cómo mi compensación se construye en base a qué sistemas o a qué mecanismos. Entonces pasas de estar un poco metiendo la cabeza en el agujero, ¿no? La avestruz pensando, ay, que no me miren, que no me vean, a decir, es muy probable que me miren, voy a empezar a prepararme y luego, claro, evidentemente, está justificada que la compensación de mi CEO tenga estas características. Ese ejercicio es el más importante para empezar a hacer, ¿no? Una conversación honesta donde llegas a la conclusión de que sí lo está, entonces tengo que ser capaz de explicar por qué. Voy ahora al terreno más de con toda esa experiencia que tienes en reputación de grandes compañías, ¿cómo lo trasladamos y de las que lo están haciendo bien? ¿Cómo se traslada eso de hacerlo bien en materia de reputación en las pymes, en las pequeñas, medianas empresas, por supuesto empresas familiares? Es decir, ¿cómo lo trasladamos? ¿Hay algún manual que nos diga, trabaja la reputación de esta manera si eres una pyme? Yo creo que las bases son las mismas. Para mí, ser una pyme es cuestión de tiempo. Una pyme exitosa crecerá. Es verdad que hay circunstancias específicas con respecto a la propiedad de la empresa. Una empresa de propiedad familiar tiene de entrada unas obligaciones de comunicación distintas a una empresa cotizada en bolsa que está sujeta a una regulación y eso te marca la estrategia de comunicación, etcétera, ¿no? Yo creo que en la base de la reputación nosotros tenemos un modelo donde agrupamos esas expectativas en 5 bloques, ¿no? Y no os voy a dar ahora la charla teórica porque además está todo en la web de JIC que como comentábamos antes de empezar hacemos mucho trabajo de escribir, publicar, etcétera. Entonces en ideas.jic.global está todo. Una pyme puede hacer la reflexión de una manera a lo mejor más interna, sin dedicarle tantos recursos a la investigación, en base a ese modelo y pensar qué se espera de mí con respecto a mis productos y a mis servicios, qué se espera de mí con respecto a cómo soy como lugar para trabajar, qué se espera de mí con respecto al lugar donde opero. Y en esa reflexión, a partir de ahí decir, ¿y qué tal lo estoy haciendo? ¿Y cuál es mi camino para estar lo más cerca posible de esas expectativas? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué puedo llegar? Al final, los hechos son mucho más importantes que las palabras, ¿no? Entonces, evidentemente, la primera piedra para construir una buena reputación es hacer las cosas bien. Eso, fíjate que, no sé si te acuerdas, cuando estudiábamos comunicación, uno de los grandes de nuestro sector decía hacerlo bien y hacerlo saber. Pues el hacerlo bien sigue siendo la base de todo.
Qué bueno. Me has llevado ahora mismo a la época universitaria. No hace nada. Y la verdad, no, me ha gustado, me ha gustado. Me he visto ahí en el campus de Bellaterra, yo estudié en Barcelona. Me gustaría preguntarte, porque habláis mucho en JIC de la reputación como un escudo protector ante estos momentos de la crisis y de... ¿Cuál dirías que son esos 3 rasgos que definen a lo que antes has denominado antifrágil, ¿no? Como una empresa antifrágil, ¿no? Sí. Todos los que estamos aquí, seamos pymes o no, podemos hacer esa reflexión interesante del método, que me ha resultado muy interesante, de qué expectativa tiene nuestro cliente, nuestro mercado de nosotros, pero también podemos hacer esa reflexión de ver cómo puedo ser más antifrágil, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco qué es eso, qué 3 rasgos. No, lo que te decía antes con respecto a escuchar lo podríamos englobar en el aspecto de la anticipación, ¿no? En ese trabajo de entender las expectativas de tus diferentes públicos, mapear tus riesgos, hacer esa reflexión de dónde estoy con respecto a ellos. La segunda parte es mitigar, o sea, realmente es pensar, oye, si estoy teniendo un riesgo muy grande porque utilizo no sé, una materia prima que estoy ya anticipando que puede ser contaminante, bueno, pues mitiguemos ese riesgo cambiando la materia prima que utilizo, no pensando en qué statement voy a lanzar si un día me acusan de tal, ¿no? Y yo creo que el tercero es el convertirlos en oportunidad, es decir, si ya no solo mitigo el riesgo, sino si identifico, gracias a esa capacidad de escucha, que en la sociedad va a haber una demanda creciente de que las compañías se comporten de determinada manera, cuanto antes lo aplique yo, más distancia crearé con respecto a mis competidores. Entonces, se trata de anticiparte, se trata de mitigar, y luego nosotros lo llamamos en la compañía, ahora que mencionabas a José Antonio Llorente, nos inspiramos en su legado en JIC para nuestro trabajo de construir nuestros valores, y pensamos que él representaba 3 valores muy claros. Uno es la excelencia, el otro lo hemos llamado togetherness, que es eso de trabajar juntos desde diferentes disciplinas, equipos, con los clientes, entre nosotros. Y el tercero, al que me refería ahora en esa labor de aprovechar los riesgos y convertirlos en oportunidades, es la ambición audaz, ser audaz, que no es ser osado, no es lanzarte por un balcón, estoy anticipando, estoy viendo que hay una oportunidad, aunque ahora esté muy confortable en mi posición corporativa, en mi momento de mercado, ¿cómo me puede ayudar la audacia a ponerme 3 pasos por delante de todo lo demás? Interesante la recuperación de esos valores, ¿no? de vuestro fundador, pero voy a volver de nuevo al Next Mindset, porque ese es un poco el tema que ahora aún no ha salido, no sé si os habéis fijado, pero aún no ha salido la palabra clave que puede estar vinculada al Next Mindset, que es la IA, ¿no? De momento no ha surgido. Pero va a surgir. Pero va a surgir ahora. Entonces me gustaría preguntarte, Luisa, porque realmente estos días he oído en conversaciones con CEOs y directivos que algunos decían, no, es que para los temas de IA nosotros en el Consejo hemos creado un comité de expertos en IA. Y otros que dicen, no, pues nosotros lo que queremos es que nuestros miembros del comité todos tengan una formación en IA. Y ahí había como un debate, ¿no? ¿Qué es mejor? Formar en IA a todo el comité, tener un comité asesor o consejo asesor, ¿no? Que decían algunos de los que participaban en el debate. Entonces te quiero preguntar a ti, que veis muchas compañías cómo lo están haciendo, ¿qué es mejor? ¿Qué te parece más de Next Mindset? ¿Y qué significa realmente el Next Mindset más allá de transformar correctamente con la IA, ¿no? Bueno, yo creo que todos necesitamos hacer una actualización y una transformación de nuestras habilidades y nuestro conocimiento de la IA aplicada evidentemente a nuestro sector, nuestro expertise, etc. Y en paralelo tener efectivamente el mejor talento posible, interno o externo, para impulsar ese trabajo de transformación. Ahí me cuesta creer que un consejo de administración
que no ha hecho esa labor a nivel individual, luego, aunque tenga el mejor comité de sabios, vaya a poder de entrada diseñar el modelo de gobernanza de la IA para sus compañías, que es el primer desafío al que nos enfrentamos todos ahora, ¿no? Que es, esto ya sabemos que no podemos poner puertas al campo, pero algunas puertas al campo por los riesgos que hay de ciberseguridad, de propiedad intelectual, de confidencialidad, tienes que poner. ¿Qué plataformas vas a permitir que se usen en tu compañía o no? ¿O vas a dejar que tus empleados usen cada uno lo que quiera, ¿no? Desde ese punto de vista, por tanto, transformación empezando por los individuos, de arriba a abajo, transversal, etcétera. Creo que sí que es bueno estar muy en contacto y tener apoyo de gente verdaderamente experta desde la parte más técnica. Y luego empezar a entender en qué momento del proceso de transformación estás y no esperar a tener todas las respuestas para ir adoptando el cambio y la transformación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un modelo para medir la madurez de las compañías en materia de implementación de la IA en marketing y en corporate affairs, que son nuestras dos grandes disciplinas, pero por ejemplo estamos animando a las compañías a empezar por algo muy sencillo, que es hacer un análisis y un diagnóstico de cómo te perciben las IAs. Todos cuando pensamos en la IA estamos pensando en la IA generativa, estamos pensando en pedirle a ChatGPT que me escriba un artículo sobre la reputación en el entorno de la transparencia de salarios, que tú me preguntabas antes, ¿no? Y si eso es mejor o peor, si eso... pero no nos estamos dando cuenta de que el 70% de las búsquedas en Internet ya pasan por la IA. Desde que antes era el 30, el 40, desde que Google cambia y hace el IA Overview, la famosa apocalipsis que se produjo en el tráfico de las webs corporativas y de los medios de comunicación en agosto. ¿Por qué se produjo? Porque ya las búsquedas son no clicks. Estás viendo el primer párrafo de lo que te dice Google, que es la definición que hace, en este caso, Gemini, sino el primer párrafo de lo que te dice ChatGPT o de lo que te dice Perplexity, y esa es toda la información que tú necesitabas tener. ¿Cómo hago que ese párrafo sea lo más cercano posible a lo que yo necesito? La buena noticia para los que venimos del mundo de la comunicación es que al menos por ahora las IAs se alimentan de contenido generado por terceros y volvemos a ese paradigma de que hablen bien de ti. ¿Te acuerdas el hacerlo bien, hacerlo saber que comentábamos ahora? Pues ChatGPT, Gemini se van a alimentar de qué hay en tu web, pero también de qué han publicado sobre ti medios de comunicación, qué han publicado sobre ti líderes de opinión en sus redes, etcétera. Entonces, lo primero que tienes que hacer desde la perspectiva de la reputación en este 2026 que va a empezar, a lo mejor en julio habrá cambiado la cosa, es pensar, analizar. Yo antes hacía comunicación para las personas, ahora tengo que hacer comunicación para las máquinas. No puedo dejar de hacer comunicación para las personas, porque esas personas van a publicar contenido para mí, pero esa estrategia la tengo en marcha. ¿O voy a dejar que Gemini, que Google responda lo que sea sin ni siquiera saber lo que se está diciendo de mí, ¿no? Nosotros lo llamamos Machine Marketing, pero lo podrías llamar Machine Communications igualmente. Y es sorprendente porque le preguntas a la gente, oye, pero tú te has buscado. Tú utilizas ChatGPT para hacer la receta del pollo con almendras y no le preguntas a ChatGPT por tu compañía. Y es más, en muchos casos dicen, no, es que le he preguntado y como no dice nada no me preocupo. En cualquier aspecto de la comunicación, pero más en este mundo que vivimos, el espacio que tú dejas lo ocupan otros. Porque a diferencia, acordaros que la IA, si no se sabe una respuesta, se la inventa. Entonces, ojo con que se invente cualquier cosa. Y me encanta que estoy viendo a la gente que nos acompaña hoy con los móviles. Entiendo que os estáis buscando y que no estéis, que no es la receta del pollo de almendras lo que habéis hecho. Qué buena idea para la comida de hoy. Era una idea para el fin de semana, pero en realidad me alegra mucho que digas esto, Luisa, porque al final nosotros, Canal CEO, es un medio de comunicación y esto es una gran noticia para nosotros, porque para nosotros y para todos los medios, porque al final la IA y eso que encontramos, ese primer párrafo que no nos deja después ir a
se a alimenta buscar, de vosotros. se alimenta de muchísimas cosas que publicamos los medios de comunicación, así que ojalá que eso ayude a las compañías a que confíen más en todo lo que hacemos. Y serios, exactamente. Claro que sí. Así que me ha gustado que hayas comentado este tema. Me gustaría ir a un caso concreto, porque en la reciente OPA de BBVA sobre Sabadell, el JIC ha tenido un papel clave, ¿no? Me gustaría preguntarte qué aprendizajes te ha dejado esta experiencia en materia de comunicación, de cómo influir en el resultado de una operación corporativa de esta magnitud. Bueno, el papel clave lo ha tenido el equipo del Sabadell, del que nos sentimos muy honrados de haber formado parte, porque aparte realmente nos han hecho a lo largo de todo el proceso sentir como un aliado y como parte de un equipo y la famosa frase, un socio estratégico. Bueno, pues en este caso se lo describe perfectamente. Yo creo que una de las cosas que entendió muy bien, empezando por el presidente y el CEO de la compañía, es que efectivamente la operación, que podía ser muy compleja desde la perspectiva regulatoria financiera, necesitaba ser comunicada a lo largo de todas sus etapas a diferentes stakeholders con conocimientos muy diferentes y de manera que conectaras, y ahora encaja muy bien con otra parte importante de ese Next Mindset, que es entender que hay que generar confianza y generar atención de otra forma. Que claro que tienes que tener la nota de prensa donde están los argumentos, pero también tienes que hacer, como hacía César González Bueno, el CEO del Sabadell, un vídeo para poner en tus redes y en tu página de LinkedIn respondiendo a la novedad del día en muy poco tiempo, ¿no? Y que tienes que tener al equipo al servicio de la estrategia de comunicación en primerísima persona. Las personas comunicamos mucho mejor que las compañías, y en este espacio de una operación financiera la tentación de hacer una comunicación muy tradicional, muy estructurada, podría haber sido muy grande, y sin embargo tuvimos la suerte de trabajar y de ayudar a un cliente que entendió muy rápido que había que hacerlo distinto, y nuestro equipo que hizo, liderado por mi socio Luis Guerricagoitia, que hizo de una manera espectacular combinar muy bien un conocimiento técnico muy sólido, porque en ese tipo de situaciones la curva de aprendizaje tiene que ser muy corta. No puedes decir, me voy a leer la ley de OPAS y en una semana vuelvo. No, te tienes que saber la ley de OPAS, pero luego ser capaz de trabajar con el cliente en cómo ese conocimiento técnico lo poníamos al servicio de la estrategia de una manera muy ágil. ¿Y habría una fórmula en la gestión diaria para que un líder o un CEO de una compañía, da igual que sea una gran corporación o otro tipo de compañía, pueda integrar de alguna manera comunicación, reputación y política corporativa o valores? O sea, ¿existe algún modelo en ese sentido? Antes nos decías el modelo de los 5 pasos para gestionar la reputación, pero en el día a día, de la gestión diaria de un líder. Yo creo que parte más de nuestra manera de entender el liderazgo, y yo es que creo que el liderar es comunicar. Total, sí, vamos bien. Te lo voy a decir a ti, que tengo muchas ganas de leerme tu libro, pero yo no creo que podamos pensar en ser líderes si no incorporamos la comunicación como una de nuestras obligaciones, ¿no? A mí, cuando me dicen todavía líderes empresariales esto de no, es que quiero tener perfil bajo. Y digo, pues mira, no, va en antes hablábamos de los sueldos del CEO. Bueno, pues es que va en el sueldo, va en el job description. O sea, no existe perfil bajo. CEO. Si alguien lo dice, está no ni en época de crisis. Eso hay que dejarlo claro, porque en época de... Otra cosa es la sobreexposición, otra cosa es que no tengas una narrativa estructurada, pero tienes que ser consciente de que una de tus responsabilidades como líder de la compañía es comunicar. A partir de ahí, ¿cuál es la mejor manera de comunicar en cada una de las circunstancias? No nos sirve de nada salir en la portada de Lola si tienes una fábrica ardiendo, evidentemente, ¿no? Es un ejemplo tonto. Pero sí que empezando por cuál es la narrativa de mi estrategia empresarial, siguiendo por cómo mis comportamientos como líder transmiten los valores. No es los valores en un póster estupendo en la sala de juntas o una vez al año cuando nos juntamos con los empleados para la fiesta de Navidad, ¿no?
dentro de ese ejercicio, en la era de las personas, como decíamos antes, creo que aquellas empresas que no ayudan, porque es verdad que hay algunos líderes que lo hacen de manera más natural y otros que ni siquiera en las escuelas de negocios se enseña demasiadas habilidades de comunicación. Pues las empresas que no acompañen a sus líderes para explotar todo ese potencial, a mí me parece que es como si tuvieran un activo absolutamente infrautilizado. Y lo que sí que creo que es clave es encontrar todos nosotros la manera de hacer eso desde la autenticidad. No pensar en que todos tenemos que comunicar como comunica Bill Gates, ¿no? Decir, oye, no, pues tú, Luisa García, tiene una manera de ser, y hacer eso compatible para que a partir de ahí te sientas cómodo en un ejercicio de comunicación permanente. Me ha gustado, Luisa, que digas esto de lo de que el perfil bajo pues puede haber una falta de narrativa o algo, porque una vez me dijo un CEO y me llamó mucho la atención, me dijo que cuando llega un líder o otro CEO a la compañía y quiere un perfil bajo, me dice, piensa que alguna carencia hay, ¿no? Y me hizo reflexionar y es al final un poco lo que me has dicho tú, ¿no? Que falta una narrativa o una historia, hay algo que Sí. está fallando y de ahí el perfil bajo, ¿no? Voy ahora con otro tema antes de cerrar y dar paso a si alguien quiere hacerte alguna pregunta y aprovechar toda tu experiencia en comunicación y en reputación para preguntarte, pero no puedo cerrar sin antes preguntarte por un tema que desde Canal CEO siempre nos ha interesado. Sabéis los que nos seguís que tenemos una iniciativa que se llama Más Mujeres CEO, porque efectivamente solo el 8% de los CEOs en España son mujeres, y para ti ese es un tema que has trabajado muchísimo, que trabajas, que estás súper comprometida. Hay un estudio de la Boston Consulting que desmiente ese mito de la brecha de ambición y demuestra que las mujeres son igual de ambiciosas que los hombres. Lo que ocurre es que al final se sigue frenando el acceso a los espacios de toma de decisiones. No sabemos si la sociedad lo frena, si lo frena el ecosistema empresarial, no, pero está frenado. No hay avances, ¿no? Entonces, dime cuál es para ti, que conoces muy bien el tema de la igualdad de género y el perfil directivo, cuál es para ti la clave para que vayamos más rápido. Yo creo que hay, evidentemente, no hay una varita mágica, no hay una solución única. Yo creo que hay dos ámbitos de trabajo claves. Uno es la propia empresa, cada una de las compañías, y me preocupa, y ayer o antes de ayer salió el último informe que hace McKinsey con la Fundación Lean In, y se demuestra, en este caso en las empresas norteamericanas en Estados Unidos, un claro retroceso en el compromiso de las empresas con el avance profesional de las mujeres. Y es en esas empresas donde empiezan a dejar de prestarle atención, a dejar de ayudar a las mujeres a desarrollar sus habilidades, a dejar de incorporar la formación de sesgos inconscientes, por ejemplo, en todas sus capas directivas, o a tenerlo especialmente en cuenta en los procesos de selección, en los procesos de evaluación de desempeño, que no se trata de un planteamiento subjetivo, se trata de que ya hay mucho investigado sobre los sesgos, cómo nos impactan, cómo buscar candidatas independientemente de dónde estén, etcétera, ¿no? En aquellas empresas que se están yendo hacia atrás, es donde la ambición de las mujeres que trabajan en esas empresas se está parando. Donde dicen, si tú no me ayudas, yo ya no puedo más. Y por tanto, yo soy mucho de mirar el vaso lleno. Las empresas que seguimos comprometidas con impulsar la igualdad, creo que ahora mismo tenemos una oportunidad magnífica para esas mujeres decirles, ven conmigo, y tener el mejor talento, lo más diverso posible, de los mercados donde operamos. En las empresas hay mucho por hacer, pero el otro ámbito donde creo que hay mucho por hacer es la pareja. Ya hablamos poco. Y yo creo que de la misma manera que hacemos como mujeres el análisis de decir, oye, yo quiero crecer profesionalmente, soy ambiciosa y eso está muy bien, y quiero hacer más y quiero ser mejor, y piensas, ¿en esta empresa lo voy a poder hacer o no? Yo siempre digo, si la empresa no te deja, pírate. Tampoco tenemos que ser Juanas de Arco y quedarnos aquí en... No, vete a una compañía o haz tu emprendimiento donde vayas a poder volar. Pero es que la misma pregunta nos la tenemos que hacer con nuestras parejas. Y decir, ¿en esta relación de pareja voy a poder desarrollar todo mi potencial?
yo no te digo que te pires, pero, pero al menos ten la conversación, ¿no? Hay otra reflexión que es cásate bien, pero no cásate bien por cómo se decía antes, ¿no? Sino cásate bien para que te deje crecer. Pero fíjate que es una conversación que todavía cuesta tener porque, y que además creo que está generando mucha frustración en muchas mujeres porque nos hemos comprado la teoría, ahora que mencionábamos la Fundación Lean In, ¿no? La teoría Lean In, de las cosas que tenemos que saber hacer mejor las mujeres para promocionar, para que nos vean, nos hemos ido a una compañía donde nos dan cursos, donde nos ayudan, donde nos impulsan, donde nos proponen oportunidades, o sea, el mejor de los mundos. Y sin embargo llegas a tu casa y la lista de tareas es inagotable y tienes una pareja que no está dispuesto a renunciar para que, bueno, pues, claro, algo se rompe por el camino, ¿no? Por último, Luisa, vosotros sois allí tenéis el pulso de las nuevas generaciones, de cómo empiezan en el mundo laboral, pero también de cómo se desarrollan, ¿no? Y qué quieren, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte qué tipo de liderazgo estás viendo emerger en las nuevas generaciones, no solo en mujeres directivas, sino en general, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgo estás viendo? Yo soy una fan de la juventud, o sea, no me gusta nada esta mirada que hay hacia la juventud con descendencia o con una perspectiva crítica, ¿no? Sí que creo que enfrentan desafíos muy importantes. Yo creo que la crisis de la vivienda, la precariedad laboral, la dificultad para mejorar compensación, etcétera, evidentemente genera desafección y genera falta de compromiso, ¿no? Y siempre que hablo con jóvenes les digo, hombre, las compañías intentamos adaptarnos a vuestra manera de ser y de funcionar, necesitamos también recibir de vosotros algo de compromiso. Pues ahora hablábamos de las relaciones de pareja, ¿no? Pues es un poco lo mismo, o sea, yo te saco a bailar, pero a cambio guíñame el ojo, ¿no? Que si no me desanimo. Pero por otro lado, creo que también las compañías precisamente tenemos que aprovechar que esas generaciones ya son las nativas digitales, ahora son las que interiorizan las herramientas y el uso de la inteligencia artificial a la velocidad del rayo. Por tanto, la riqueza que nos pueden aportar para automatizar de una manera mucho más fácil un montón de tareas y de labores. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la manera en cómo les hacemos crecer en el resto de esas habilidades. Antes, el camino para crecer en una empresa de servicios profesionales, la pirámide famosa era más o menos fácil, ¿no? Te vienes de junior, empiezas haciendo la tarea más operativa, luego a lo mejor acompañarás a un director a una reunión y aprenderás como qué consejos le damos a un cliente, hemos de repensar en cómo esa pirámide cambia y cómo les llevamos a explotar todo su potencial de manera mucho más adecuada a los tiempos en los que vivimos. Creo que la tarea está más en nosotros que en ellos. A ver, tenemos públicos y CEOs emergentes, jóvenes que nos leen en Canal CEO, así que espero que aprendamos también nosotros de... Fundamental, estar en contacto con la juventud, rodearte de gente joven. Una muy buena amiga mía que ha sido CEO, directora de compañías en Latinoamérica y que ahora tiene, pues parece que tiene 77 y a quien yo admiro mucho y si estas personas que digo yo de mayor quiero ser como mi amiga Mayú. Y Mayú, una de las cosas que siempre hace es rodearse de gente joven. Sí, es fantástico, la verdad. Los que tenemos hijos, además, en esas edades, pues lo disfrutamos y lo tenemos en casa, el aprendizaje. A mí me gustaría, bueno, me parece muy interesante esa reflexión que nos hacías, Luisa, de la distancia que hay entre lo que somos y la expectativa que tiene el mercado o las personas de nosotros. Entonces, yo lo que espero es que esta conversación, la expectativa que teníais, ¿no? haya cubierto y tengamos una buena reputación desde Canal CEO, es decir, que de algún modo esta conversación nos haya resultado interesante. Pues cerramos aquí este último desayuno de Canal CEO. Muchísimas gracias, Luisa, ha sido un placer
conversar contigo. La verdad es que cuando Elena Carrascosa, nuestra directora de contenidos, me propuso este debate como último desayuno, pensé, jo, qué maravilla haber estado todo este año hablando tanto de comunicación. Este año, para los que me conocéis, me ha dado la oportunidad de estar, lo hablaba antes con Luisa, pues en esa idea de por qué lo llaman liderazgo cuando quieren decir comunicación, que es el título de mi libro, me ha dado muchísimas alegrías de conversar sobre comunicación y cerrarlo con una persona que domina tanto el sector y que encima lo aplica al mundo de la reputación en las compañías. Y que le aporta tanto valor, pues me parecía muy valioso. Así que gracias, Elena, por regalarme este cierre de Canal CEO de este año con Luisa, una compañía que además yo he admirado siempre, a vuestro fundador, con este anillo que hoy me he puesto para recordar aquel momento y para recordar que ha dejado un legado increíble con profesionales como tú y todos los que estás liderando ahora en el equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, gracias a las compañías que lo hacen posible, a ION, a Nacex, a AGM, a Refruiting y a Noah Way, que nos acoge, y nos vemos en 2026, que tengáis una súper feliz Navidad. Muchas gracias.